Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Mi nombre es Anthony y hoy les traigo el tema ¿por qué nuestras oraciones parecen a veces no ser escuchadas? ¿Por qué en ocasiones clamamos y clamamos todos los días y Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Por qué no nos llega eso que pedimos? Y dice la palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más el Señor nos dará? ¿Por qué eso que pedimos no se nos concede? Y si bien es cierto, hay un sinnúmero de razones de por qué no son contestadas las oraciones, pero yo lo resumí en tres que son las principales, que son como que la principales de todas, por así decirlo, y se pueden verificar en la Biblia, claro está. Y la primera razón sería por el pecado. El pecado es la principal razón de por qué a la mayoría de las personas no se les contesta la oración. Dios puede contestar tu oración por misericordia, pero dice la palabra en Juan capítulo 9, versículo 31, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, Dios a los pecadores no los oye hasta que se apartan de su pecado, hasta que se consagran a Dios. Él oye a los justos, a los que son justificados en Jesús, a los que Jesús aparta para Él, y el pecado no tiene poder sobre esas personas, porque son consagradas para Dios, y Dios le da su Espíritu para que su Espíritu los santifique. El Espíritu del Señor nos da dominio propio. Si nos da dominio propio, nos da dominio sobre nosotros y sobre nuestra carne. O sea, nos da dominio sobre el pecado. El pecado no se enseñorea más de nosotros. Por lo tanto, también dice la palabra que no podemos servir a dos señores. O amar a uno y odiar al otro, o odiar al otro y amar a uno. Entonces, si nos dejamos dominar del pecado, dice que esclavos somos del pecado, dice el Señor. Dice que los deseos de Satanás vamos a ser hijos de Satanás. Dice la palabra que el que peca no ha conocido a Dios ni le ha conocido. Por lo tanto, la primera razón, la principal yo diría, es el pecado. También en Santiago capítulo 4, del 12 al 10, podemos ver otra relación con el pecado. ¿Por qué Dios no contesta nuestras oraciones? Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí Santiago empieza diciendo pecado, empieza diciendo almas adúlteras, porque pedís y no tenéis, porque solamente para los vicios es que le pedimos a Dios, y no para las cosas que en verdad nos benefician, y no para apartarnos del pecado. Pedimos a Dios para vivir en el mundo, para vivir conforme a nuestros deseos de la carne, pero no sabemos que a través de eso que el pecado se desarrolla, que el pecado sigue vigente, y tenemos que morir a esas cosas y morir a nuestro propio yo para poder ver claramente, para que Dios nos pueda abrir los ojos para saber cuál es su voluntad. Y esa es la segunda razón de por qué nuestras oraciones no son contestadas, y es porque no son la voluntad de Dios. Y es porque hay veces que pedimos y pedimos, pero esa no es la voluntad de Dios para tu vida. No es la voluntad de Dios
que tú hagas tal cosa o esto, pero tú lo deseas. Por ejemplo, a mí se daba el caso de que yo pedía por una chica, pero no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esa chica primeramente no se ha arrepentido, esa chica no se ha convertido a Dios. Entonces, si esa chica no se ha convertido, o sea, Dios no puede hacer nada. Número uno. Número dos, tal vez no es esa chica la que Dios quiere para ti. Tal vez esa chica no permitirá, aunque sea una hija de Dios, no permitirá que tú te desarrolles como Dios quiere que tú te desarrolles. Y eso lo podemos ver también en Jeremías 7, del 14 al 18. Dice: haré también esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis. O sea, está hablando de Jerusalén, está hablando de Israel, en la que vosotros confiáis, y este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. O sea, él le está diciendo: oye, ellos están en pecado, ellos están adulterando, están en idolatría, están adorando a otros dioses. Yo lo echaré de mi presencia, como dice Efraín, así que no ore por ellos, que no te voy a escuchar, le dice el Señor. O sea, otra palabra le dice el Señor a Jeremías. Dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré, no te voy a oír. ¿No ves que estos hacen, no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice el Señor. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? O sea, ellos estaban en idolatría. El Señor le dice: no ore por ellos, que yo lo voy a echar de mi presencia. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Y ese es el mismo caso que se puede dar con la chica. Yo oraba por ella, pero ella estaba en pecado, porque no se había arrepentido, no se había convertido al Señor. También hay otro testimonio en Jeremías, capítulo 11, del 13 al 15, dice: porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, Jerusalén, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. O sea, ellos van a clamar, pero el Señor va a apartar su oído de ellos. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, también otra de las razones, la tercera razón y la última, de por qué el Señor no oye nuestras oraciones, de por qué parece ser que el Señor no escucha nuestras oraciones. Y esta es la tercera razón, que es la tardanza. Tal vez no, ¿cómo podría decirle? Tal vez nosotros entendemos que el Señor no ha escuchado nuestras oraciones, pero si tú eres justificado, si tú eres ya apartado del pecado, consagrado, si tú eres justo, y tú le pides algo al Señor, el Señor, claro que el Señor es lo más misericordioso, y Él siempre lo va a querer dar, nunca va a apartar su mano, Él siempre va a ser misericordioso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que pedimos y pensamos que tal vez esa sea la voluntad de Dios, pero se tarda eso en venir, dura hasta años en venir eso. Y es porque hay una guerra espiritual. Desde el primer día en que tú pediste, si es conforme a la voluntad de Dios, si es conforme a lo que dice su palabra, Él te lo manda, pero en el cielo, para que eso llegue a ti,
hay una guerra en los cielos. Hay una fuerza maligna que se opone a que eso llegue a ti. Y eso lo podemos ver en Daniel, capítulo 10, del 9 al 14. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. O sea, Daniel estaba teniendo una visión y vio un ángel. Entonces él escuchó sus palabras. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, Daniel, desde el primer día que se dispuso a orar, a clamar al Señor para que eso le llegue, para que esa revelación le llegue, desde ese primer día le fue enviado el ángel, y duró 21 días para que el ángel pueda llegar a Daniel, porque a ese ángel se le opusieron. Tanto se le opusieron que tuvo que venir Miguel, el principal general, por así decirlo, el príncipe de los generales, se podría decir, el que comanda, uno de los príncipes comandantes, se podría decir, de la fuerza de Dios, tuvo que ser enviado, o sea, para combatir, para que le llegara eso a Daniel, tanto que duró 21 días. O sea, si a Daniel le duró 21 días, yo imagino, ya ustedes saben, a otra persona que no es tan justa como Daniel cuando viene a ver, o no sé, yo no estoy pidiendo niveles tampoco, pero dice también en el capítulo, o sea, ¿qué nos recomienda entonces en ese caso? ¿Qué nos recomienda Jesús, nuestro Señor? Dice en Lucas capítulo 11, del 5 al 13, a Jesús hablando, acababa de enseñar el Padre Nuestro. O sea, en el contexto de la oración que Jesús está hablando. Entonces les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá la puerta. O sea, Él nos recomienda que clamemos, que sigamos clamando, que sigamos intercediendo, que sigamos buscando la presencia de Dios. Dice la palabra que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán agregadas. O sea, primero busca limpiarte, primero busca apartarte del pecado, primero busca que el Señor te dé la fuerza para no pecar más, para tener dominio sobre ti, para arrepentirte, para que te dé el don del arrepentimiento. Y así, después, todas estas cosas vendrán por añadidura. Todas estas cosas vendrán, y tú con solamente pensarlo, ya el Señor te va a dar respuesta de algo que tú quieres saber. Y así, buscando la presencia del Señor y teniendo esa relación como un hijo a su padre, o como un amigo a otro amigo,
Así también el Señor. Y cuando quieras entender algo, cuando quieras algo que está dentro de la voluntad de Dios, tienes que tocar a ese amigo, tocar hasta que, como dice la palabra, por tu importunidad, o sea, ese amigo va a ceder, ese amigo te va a contestar la oración, por así decirlo. Pero tú tienes que seguir buscando, pedir y se os dará, dice la palabra, buscad y hallaréis. Hay que buscar, o sea, hay que seguir, hermanos. Esto es un camino que es una constante búsqueda, pero con gozo, con felicidad buscamos al Señor. Y habrán tribulaciones, sí, pero Dios siempre nos dará la llave, siempre nos dará la fuerza para seguir adelante. Así que esto es todo. Yo me despido, Jesús lo bendiga y lo llene con su Santo Espíritu.